nos habíamos quedado pendientes de ver un versículo donde decía que todos íbamos a ser resucitados, unos para una gloria eterna y otros para una vergüenza perpetua. Y entonces estaba empezando yo a leer en el 12:1, les voy a leer. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Estoy leyendo desde Daniel 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando del libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es con respuesta a lo que preguntaba Clarice. Decía yo que aunque fuesen polvo, van a ser despertados. El alma va a regresar al polvo, que se va a volver a formar en los huesos y que va a ser transformado a un cuerpo antes de ser transformado al cuerpo inmortal que el Señor nos tiene prometidos. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces, aquí les aclaraba yo que parte de esta confusión que había de si todos íbamos a morir. Fíjense, estaba viendo ahora un análisis supuestamente basado en la palabra de Dios, donde decía que la diferencia entre el espíritu y el alma, ¿no? Y muchas veces, aunque la gente a veces ven programas de Discovery Channel, History Channel y demás, y se supone que son gente muy preparada y preparada en teología y otras cosas, muchas veces se equivocan y dicen luego cosas que no son. Porque les voy a decir a qué me refiero. Estas personas decían que todos cuando morían antes de la venida del Señor Jesucristo, todos, absolutamente todos, iban al Hades, que era una puerta preámbula a la muerte. Bueno, muertos, pero por previa al juicio. Y entonces dije, pues claro que no, porque la profecía de Lázaro y el rico pues habla claramente de que el Hades estaban padeciendo las gentes que ya estaban sufriendo, que era la antesala al infierno, y que los otros estaban en el seno de Abraham, que era la antesala al estar en la presencia de Dios. Por eso cuando el rico le habla a Abraham, le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y que humedezca sus dedos y que me quite esta llaga o las ponga en mi boca para quitar esta flama alba, así le dice. Y Abraham le dice que no puede. ¿Por qué el rico no se refirió a Jesucristo? ¿Por qué el rico no se refirió a Dios? Sino a Abraham, porque Abraham era el que estaba ahí, se podría decir que como patriarca de los que estaban en el seno de Abraham. Por eso se llamaba el seno de Abraham. Entonces, y antes de la venida del Señor Jesucristo, todos los que morían estaban en el seno de Abraham, como lo platicábamos. Y después de la venida de Cristo ya pasamos directamente también a una situación previa a nuestras almas, pero presente delante de Dios, ya para disfrutar y gozar y tener pues una relación con el Señor. Entonces les decía yo que esa relación que tenemos con Dios es una relación que el alma de la cual estamos formados. Les decía yo que estamos formados del alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Son las tres partes en las cuales se supone que estamos formados. Entonces, el alma cuando morimos debe de ser algo como vivir en carne, nada más que es otra esencia, pero es otra dimensión, se puede decir, pero seguimos como viviendo en carne, porque de lo contrario, el rico no hubiera sentido esa angustia, aquellos que van a estar en sufrimiento o en tormento continuo, o que ya están en tormento continuo, no estarían sufriendo ese tormento, o no lo estarían sintiendo, si realmente el alma fuese algo meramente espiritual o sin sentimientos, sin un sentido, ¿no? Sin
tiene una sensación de sentir, de tacto, pues, de tener los sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, ser sensibles al dolor y ese tipo de cosas. Entonces, porque el castigo de Dios, pues habla del fuego eterno, habla de la llama eterna, habla de donde se los van a comer los gusanos en vida, y habla de este amargo, de esta flama ardiente que se siente en la boca, de la cual hablaba, si no me recuerdo, el rico, si no luego lo vemos, pero era un tormento parecido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando nosotros morimos, nuestra alma sigue estando con sentidos, sigue estando perceptiva, sigue teniendo sensibilidad y demás. Entonces, independientemente de que pues ya no tengamos un cuerpo, ¿no? Y es algo pues raro para mí, yo me imagino también para ustedes, pero pues está comprobado, ¿no? Que el alma siente y el alma no deja de tener nuestra personalidad. Por eso decíamos que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, lo decíamos en la clase anterior, creo, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, en la anterior a esa, decíamos que cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos va conformando de tal manera que somos la esencia de las tres cosas, ¿no? La obediencia que tenemos del Espíritu Santo en el cuerpo hace que nuestra alma sea como que un sello de lo que estamos siendo obedientes o de lo que estamos siendo desobedientes, o de lo que entendemos o de lo que dejamos de entender, porque a fin de cuentas a veces estamos sujetos al mucho conocimiento o al poco conocimiento para obedecer la palabra de Dios, ¿no? Lo veíamos y les voy a dar unos ejemplos. Cuando decíamos que los judíos no podían aceptar que Jesucristo fuese el Mesías, porque primero estaban esperando a que viniera el profeta Elías a anunciar su venida. Entonces no sabían que Elías ya había venido en el profeta Juan, ¿no? Que el espíritu de Elías ya se había manifestado en el profeta Juan. Entonces, ese era uno de los casos, por ejemplo, ¿no? Luego decía el Señor que el mucho conocimiento a veces te pierde, te envanece. Y luego dice también que su pueblo pecó por falta de conocimiento. Y luego decía también David, Señor, enséñame a reconocer aquellos pecados que me son ocultos, ¿no? Y cosas así. Entonces, es a lo que yo voy. A veces podemos tener la unción del Espíritu, podemos tener la dirección, y tenemos que pedir porque aquello que no alcancemos a comprender, el Señor nos deje vislumbrar qué es lo que tenemos que hacer, cómo entenderlo, cómo razonarlo. Tenemos que estar en esta relación para podernos ir acercando, para poder ir comprendiendo todo lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esa relación, estemos al pendiente de esa relación, porque estar al pendiente de esa relación es lo que nos hace a nosotros sujetarnos en un momento dado a lo que realmente es la voluntad de Dios, y a crecer como Dios lo quiere y demás, y es lo que va a formar a fin de cuentas lo que realmente somos en nuestra alma. Entonces, y hablábamos de muchas cosas, no nada más es la obediencia, a veces es la empatía, decíamos lo difícil que es amar a nuestros enemigos, no perder los estribos, no tender a hacer cosas malas, no dejarnos guiar por enojos, iras y contiendas, que en algún versículo está también calificado como algo malo, que tendemos a pecar, y que parece a veces algo insignificante, pero que al fin de cuentas es un pecado. Entender las cosas como que no podemos tentar a Dios, como lo decía el Señor Jesucristo cuando Satanás lo tienta, y ese tipo de detalles, ¿no? O sea, es tan variada y tan amplia los diferentes conceptos con los cuales nosotros podemos fallar, que pues sí debemos de estarle pidiendo al Señor que nos dé entendimiento para que procuremos estar haciendo lo mejor posible, ser lo más obedientes posibles,
y que nos permita vislumbrar si estamos fallando en algo para que lo podamos corregir y que Él nos dé las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría para poder corregir aquello en lo que estemos fallando, ¿no? Entonces, les voy a prender los micrófonos porque quiero preguntarles. ¿Alguien tiene duda de lo que hemos estado viendo? No, maestro. Quedó claro lo que dije, ¿verdad? Sí, maestro. Maestro de maestros. Entonces, les decía yo que veíamos en las clases pasadas que realmente nuestra alma está compuesta de todo eso que vivimos desde que antes de conocer a Dios, y decíamos que habíamos sido apartados desde antes de la fundación del mundo. Ya no quiero entrar en eso porque lo comentamos también en la clase pasada. Entonces, desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, y estamos hablando de que el mundo se calcula que fue calculado hace 470 mil millones de años, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, desde antes de eso, ya estábamos nosotros predestinados. Entonces decíamos que a lo mejor estábamos en alma, estábamos en espíritu, en otra esencia. El Señor nos predestina para que vivamos la vida de pecado, porque estamos guiados por la carne, y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, y de ahí seamos tomados como coherederos con Cristo para vivir una vida mejor. ¿Cuándo vamos a ser transformados? Vamos a ser transformados, primero vamos a ser resucitados, ¿no? La mayoría de nosotros vamos a estar muertos cuando venga el Señor Jesucristo. Al venir el Señor Jesucristo vamos a reencarnar, y una vez siendo reencarnados con el Señor nos vamos a transformar en el cielo para encontrarnos con Él, de acuerdo a lo que hemos visto en las profecías, ¿no? Y entonces, y creo que en 2 de Tesalonicenses 2 lo decía al principio, pero bueno, el caso es que habíamos dicho que nuestro cuerpo va siendo como en carne, vamos haciendo como un registro dentro de nuestra alma de lo que realmente estamos obedeciendo, de lo que somos, los principios que tenemos, nuestra mentalidad y demás. Y fíjense, en la clase pasada yo les decía que pues aquí hablábamos de algunos pecados como tener enojos, contiendas y demás, y que parece algo muy simple, ¿no? Les decía yo también cuando tientan al Señor Jesucristo, que le dice, pues dile a estos panes que se conviertan en paz. Pues no parecía ser una tentación así como de que la gran tentación, ¿no? Sin embargo, era una tentación para el Señor, una prueba para el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo reconoce como tal, ¿no? Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando más adelante le dice, lánzate, que lo sube a la cúspide, ¿no? Le dice, lánzate, porque está escrito que a sus ángeles enviará a ayudarte o auxilio de ti, ¿no? No recuerdo la palabra, dice, pero sí es a auxiliarte, ¿no? Enviará a sus ángeles a auxiliarte o a ayudarte, que no es esa la palabra. Y le dice el Señor Jesucristo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? O sea, no tenía por qué tentarlo. Y vuelvo a lo mismo, los pecados a veces parecen muy simples, los resultados pueden ser muy malos. Les iba a poner un ejemplo más, pero se me fue el avión. El caso es que, como yo les decía, y les decía porque en la clase pasada también les comenté algo, ¿no? Que en la parábola de Lázaro y el rico, lo único que hace el rico, porque no se dice ni que fuera malo, que asediara a la gente, que estuviera hostigando a la gente o cosas por el estilo, ¿no? Lo único que hacía es que Lázaro estaba a las puertas de su casa y nunca tuvo misericordia de él. Nunca fue para extenderle la mano, nunca fue para auxiliarlo, nunca fue para ofrecerle un plato de comida o algo por el estilo. Entonces esa falta de misericordia, esa falta de conmiseración, es lo que lo condenó al infierno. Entonces a veces parece que no es tan importante, parece que no son las grandes cosas,
pero pues parece que sí tienen algo de importancia. Entonces, ¿por qué lo digo? No porque se vamos a ser juzgados por todo ese tipo de cosas, porque vuelvo a lo mismo. El Espíritu mismo al ministrarnos, pues nos guía a que tratemos de hacer lo mejor posible, que nos preocupemos por las gentes, que estemos orando por ellos, que diferentes cosas. Cada quien en la medida de sus posibilidades hace lo que Dios le pide que haga. Entonces, y así funciona, ¿no? El ser, el carácter, nuestra persona, está basada desde esos pequeños detalles hasta pues los pecados que están marcados y que dice la Biblia que el que peca en uno de estos pecados, pues peca en todos, ¿no? Porque todos son del mismo tamaño. Entonces, tanto el que miente como el que codicia son pecadores igual que el que asesina. Entonces, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y bueno, lo que yo digo es el parámetro, a pesar de esos pecados que están marcados en los 10 mandamientos, también están marcados otros como la falta de amor y falta de consideración hacia nuestros semejantes, ¿no? Y pues entre hermanos también. Hay gente que no alcanza a entender el significado del amor y no alcanza a entender lo que Dios quiere cuando dice que nos exhortemos unos a otros. La exhortación no debe de ser como un ninguneo, ni como una ofensa, ni como un reto, ni nada por el estilo. Porque la Biblia también por eso dice que ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Entonces, y muchas cosas, ¿no? Estamos siendo llamados a condolernos, a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen y así sucesivamente. Entonces, si tú te condueles, ¿cómo es posible que estés juzgando a una persona, ¿no? Porque esté fallando. Deberías de estar preocupado, no al sentir su falla, porque pues tal vez el que esté fallando al no acercarte a él, no poderlo guiar, no poderlo aconsejar, a lo mejor eres tú el que está fallando. Entonces, y así es, la palabra lo hemos dicho muchas veces, es muy clara, es muy buena, es muy sabia. Y eso es lo que forma nuestro espíritu. Eso es lo que forma nuestra alma. La obediencia a lo que el Espíritu nos ministra. Lo que el Espíritu ahorita nos está ministrando es esto que estoy platicando. Si nosotros prestamos atención a ese tipo de cosas, o prestamos atención cuando estamos leyendo algunas cosas en la Biblia, y el Espíritu nos ministra y nosotros prestamos atención, pues eso es lo que nos está ministrando el Espíritu. Y es lo que nuestra convicción de fe debe de llevarnos a llevar a la práctica. Y eso es lo que formaría nuestra alma. Por eso es que también dice la palabra, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en Romanos 8, que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, ese mismo Espíritu te levantará en el día de su venida. Entonces, bueno, yo espero haber sido claro con respecto a esto que el Señor me está dando. Y pues obviamente no es para ustedes, es para todos nosotros, y es para que si alguien esté de acuerdo, y si está en desacuerdo lo diga ahorita, y si tiene otra idea o algo más que el Señor, el Espíritu les esté dando, pues opinen con todo gusto, ¿no? Yo quería ver si alguien quería comentar sobre las clases pasadas, algo que les hubiera quedado como algo de enseñanza. Y yo creo que lo vamos a ver ahorita. Sí, les voy a ir preguntando poco a poco, de las últimas clases que vieron, algo que les haya llamado la atención, que se les haya quedado, porque es parte de lo que estamos viendo para que el Espíritu nos ministre. ¿Qué les iba a decir? Y después de eso ya regresamos otra vez a esta parte de Daniel, y de ahí nos pasamos a Romanos 8. Ok, empecemos con Clarita. Como dice que en un principio el espíritu se movía sobre las aguas, ¿no? Ajá. Y
ay Dios, y que ya después, pues ya Dios vino y se paró al jefe. Ya después Él nos dio aliento de vida y es el que da testimonio de Él mismo, de Él está vivo, que Él es la verdad. Y ¿qué más? Y que en un principio Él obraba como el soplo de vida sobre Adán y Eva, ¿no? Sí. Y que ahora cuando Él ya murió, Él resucitó, ya fue universal, el Espíritu, ¿qué más? Y que el Espíritu Santo nos regenera. Y ya. Ok. Y sí, yo tenía duda de lo que era el alma, pero sé que el alma ahora es la que tú deseas manejar nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y el Espíritu Santo es el que nos guía para poder pues entender y ser mejores personas, porque así es como se manifiesta en nosotros. El Espíritu es cuando nosotros partimos, pues el Espíritu es el que se desprende del cuerpo, el alma se queda, el alma se pierde. Y el Espíritu, pues es lo más importante, porque es lo que se va, si es que llegamos a estar en la presencia de Dios, pues será con Él y Él nos juzgará. Pero si no, pues tenemos que atravesar lo más difícil, ¿no? Porque para llegar a eso, sí tenemos que estar preparados en oración y para ser merecedores de tener al Espíritu Santo en nosotros. Como decía Clarita, es el consolador, es el que nos sana, nos lava, nos limpia de todo mal y nos guía a través de la palabra de Dios que pone en el Espíritu Santo para que nosotros caminemos correctamente. Así es. Y bueno, pues al estarlos oyendo, mis dudas que tenía, porque ¿qué era más importante, el alma o el espíritu? Sí, el espíritu, cuando el Señor Jesucristo muere, les decía yo en una de las clases, estaba escrito cuando en uno de los evangelios, cuando Él dice, y entregó el espíritu. El espíritu de vida del que hablaba Clarice es el espíritu que nos abandona en el cuerpo. Entonces, todos entregamos ese espíritu y el alma es la que aparece en las leyendas y en las historias y todo esto que viene Satanás y te dice, te concedo tus deseos si me das tu alma, ¿no? Porque el alma es la que entra en la presencia de Dios. Entonces, el alma es la que cuando nosotros morimos inmediatamente entra en la presencia de Dios. Y hasta que esa alma regresa y nos vuelve a vivificar el Espíritu Santo, ya reencarnados, y entonces nos vamos a encontrar siendo transformados delante de Dios. Ese es algo que nosotros estábamos deduciendo, porque el alma es lo que realmente somos, es lo que es como nuestro carácter, nuestra persona. Es lo que nos da vida. Sí, lo que nos da la vida para vivir es el Espíritu de Dios. Y el alma es como lo que estamos acuñados, como de lo que somos. Es como si fuéramos en parte carne para poder vivir aquí, pero somos alma. Es cuerpo, alma y espíritu. Sí, y el alma es la que le pertenece a Dios, nuestra alma le pertenece a Dios. Entonces, Sí, porque está como dice, te quiero con toda mi alma. Sí, ándale. Con todo mi espíritu. Con todo lo que soy, sí. Y el espíritu de vida, te digo, pues ya una vez que abandona el cuerpo, morimos y entramos a la presencia de Dios, pero en alma, porque no podemos entrar en su presencia en cuerpo. Dice la Biblia que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Por qué? Porque pues muchos son
son hechos polvo, ¿no? Hablando de Daniel 12, versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y lo que comentábamos aquí era que todos, no importa si fuiste bueno o malo, te van a despertar para que vayas al juicio, para que nos presentemos todos a un juicio. Entonces, y unos van a ser despertados para como dicen, para vida eterna, para estar en la vida eterna, y otros para entrar a un juicio de confusión y de vergüenza, ¿no? Ok, entonces, yo espero que hasta aquí haya sido más o menos clara la situación. Ahora sí vamos a lo que era Romanos, al versículo 8. 8 del 1 al 13. Del 1 al 13. Ajá. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que vivan según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. ¿Al 14 también? No, hasta ahí está el 13. Entonces dice al principio, ¿no? Habíamos hablado de la condenación que podría haber por que todos se van a levantar, unos para gloria eterna y otros para una condenación. Y dice, los que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque decíamos que una vez que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu y el Espíritu se encarga de estarlo administrando, ¿no? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, decíamos que muchas veces mucha gente se acepta a Cristo como su Salvador porque por un compromiso social, porque así le conviene, porque de momento, como la parábola del sembrador, de momento escucha la palabra y demás, pero luego los placeres de la vida y las vicisitudes de la misma los apartan de la palabra de Dios. Uh-huh. Y esa parte de ese versículo a mí se me queda muy grabado, porque no nada más habla de las vicisitudes, sino también los placeres de la vida. O sea, te puede perder tanto el hecho de que no sepas que estás en prueba o no reconozcas que Dios está contigo en las buenas y en las malas, como también el hecho de estar gozando demasiado de los placeres, tenerlo todo y demás, y que te aleje de la palabra de Dios, ¿no? Que te aleje de Dios. Entonces es algo que llama mucho la atención, y las dos cosas
vienen en la misma mala sembranza de la semilla, ¿no? De la palabra. Entonces, mucha gente se encuentra en eso. Llegan a aceptar la palabra, pero ya sea por las pruebas o porque le va demasiado bien, termina separándose a través de la palabra. Y luego se vuelven apóstatas, luego no conocen bien la palabra. Lo que yo decía, es muy importante estar preocupados del conocimiento que llegamos a tener sobre la palabra y el discernimiento que tenemos a través del Espíritu para tener un buen entendimiento y un buen discernimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces, y mantenernos fieles, ¿no? Estar haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, y así es. O sea, tanto lo bueno como lo malo nos pueden separar de Dios. Que la ley del espíritu de vida, o sea, la ley que tenemos a través del espíritu de vida que tenemos a través del sacrificio de Cristo, nos ha liberado de la ley que estaba sujeta al pecado y a la muerte, ¿no? O sea, ya no seguimos la ley que tenía originalmente el pueblo judío, sino que ahora seguimos la ley del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Y después dice que lo que es imposible para la ley, que era, sujetar el hombre a justicia y a rectitud y demás, y que estaba hecha la ley para ser transgredida, como a veces lo marca la misma palabra. Dice, porque dice que por la ley nadie puede ser salvo, así lo dice la Biblia. Y entonces dice, era imposible para la ley que el hombre fuese realmente salvo, tendría que estar presentando continuamente sacrificios para poder, una vez transgredida la ley, para volver otra vez a purificarse. Y entonces dice, ¿no? Por cuanto era débil por la carne, o sea, siendo débil, pues estaba transgrediendo la ley a cada rato y era sujeto de esto. Y entonces Dios envía a su Cristo con la semejanza del mismo Dios, ¿no? Con su semejanza. Y haciéndose también el mismo, una vez siendo Dios, con esa misma... Yo decía que el Señor Jesucristo sabía desde joven, y lo estaba viendo hace poco en el libro de Lucas, que lo estaba estudiando, desde antes de ser sacrificado, él ya estaba muy afligido porque iba a ser crucificado. Entonces desde joven ya sabía que iba a ser crucificado y todo lo que tenía que padecer como el Mesías. Entonces ese sufrimiento, él siendo Dios, se sujeta a la carne, ¿no? Para pasar este sufrimiento de carne. Entonces, y al convertirse en hombre, dice, se hace, siendo semejanza de Dios, también se hace semejante a las necesidades de un hombre, a las carnalidades del hombre, porque tenía él que padecer todo tipo de tentación, igual que nosotros, y así lo dice la Biblia, para salir exento de esas situaciones y ser puro y sin mancha, como el cordero inmolado que fue crucificado por haber sido puro y sin mancha. Y decíamos que esto pues es la asociación que se da con el pan en la Santa Cena. Entonces es tan extenso, es tan completo que se vuelve a veces difícil de entender, porque una cosa nos lleva a la otra. Y entonces dice que por cuanto era débil a la carne, dice, porque lo que era imposible para la ley en el 3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado que existía en la carne, porque el Señor Jesucristo salió exento de ese pecado. Entonces al pecado lo condena, y para que todos los que habían pecado pues fuesen sujetos por la ley al pecado, ¿no? Y lo dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Somos transgresores de la ley, somos pecadores. Y como el Señor Jesucristo no fue pecador a través de la ley,
a pesar de ser sujeto a la carne, bueno, haber estado en tentación con la carne, porque viene a ser a semejanza en la carne, y al no encontrarse pecado en él, es que él puede entonces librarnos del pecado, y eso lo dice más adelante, porque dice para que se cumpliese en nosotros en el 4, y dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Ya una vez que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ya no andamos conforme a la carne, ya podemos andar conforme al Espíritu, porque tenemos el Espíritu que Cristo nos da. Y después dice, porque los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y después dice, y eso pues es muy claro, ¿no? O sea, el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos da discernimiento, el Espíritu es el que nos estimula, el Espíritu es el que nos sujeta y muchas otras cosas. Entonces, el estar en ese continuo aprendizaje nos lleva a ese conocimiento. Después dice en el 6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu pues son vida y paz. Entonces, pues así es como funciona, ¿no? Mientras nos sujetemos, nuestra alma, nos estamos sujetando en el Espíritu, y nuestra alma va registrando dentro de su carácter, dentro de lo que la compone, va registrando estas obras de obediencia y que nos van a llevar a una vida perpetua y a una paz, y nos llevan a la paz, a tener paz. Y estando en vida, ¿no? Si tenemos pruebas, Dios nos trae paz. Y si tenemos los placeres no de la carne precisamente, pero los placeres de la vida, eso nos puede llevar a tener pues una vida más extensa, una vida eterna. Y entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, todo aquello que sale de la carne, que es lo que les decía, pues es enemistado con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque no pueden y tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo, ¿no? Entonces, si nuestro Espíritu vive en nosotros, somos de Cristo. Si el Espíritu que nos lleva a la obediencia, a la verdad y todo esto, somos de Cristo. Si no, no somos de Cristo, porque no podemos obedecer a las cosas de Dios, no podemos obedecer al Espíritu, porque somos guiados por las cosas de la carne. Dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, que era lo que yo decía, el cuerpo muere por causa de este pecado que tenemos. Dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿no? Más nuestro Espíritu sigue viviendo a través por la justicia que tenemos en Cristo Jesús, o en la obediencia del Espíritu. Dice también esto, claro, lo que habíamos comentado antes, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿no? Entonces, si el Espíritu que levante a Cristo, es el que levantó a Cristo de la tumba, es el que mora en nosotros, cuando venga el Señor Jesucristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, lo que yo les decía, el Espíritu regresa a Dios, pero después el Espíritu va a regresar a vivificarnos, a volver a formar nuestros cuerpos mortales. Así lo dice la Biblia, así lo dice la profecía de los huesos secos y otras profecías que lo habíamos visto, no recuerdo si era Hebreos 9:28, que también lo hemos visto, ¿no? Entonces dice,
Así que, hermanos, deudores somos, no deudores a la carne, para no vivir conforme a la carne, sino que vivimos, porque si vivimos conforme a la carne, pues vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, pues entonces vamos a vivir. O sea, si hacemos, como yo les decía, obedecer en la carne, pero al Espíritu, no obedecer las cosas de la carne. Dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, o sea, si hacemos vivir las obras del Espíritu en nuestros cuerpos, entonces vamos a vivir. Y entonces dice después, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que, de nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Seguimos a partir de ahí, de donde dice más que vencedores. Entonces, ahorita Javi nos lee la parte que dice más que vencedores. Primero quiero aclararles del 14 en adelante. Veníamos diciendo que si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, cuando estamos muertos, el mismo Espíritu que nos está guiando, que nos está ministrando y demás, ese Espíritu también se va a encargar de regresar a nuestro cuerpo para darnos vida, porque así lo dice, va a venir a vivificarnos, así como vino a vivificar el cuerpo de Cristo, así como vivificó el cuerpo de Cristo, también ese mismo Espíritu va a venir a vivificarnos. Estoy leyendo el versículo 11. Entonces dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense, le levantó de los muertos a Jesús en vosotros, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que también mora en vosotros. Entonces, como decía, yo les decía, fíjense, cuando el Señor Jesucristo muere, dice la Biblia, y entregó el Espíritu. Entonces, nosotros vamos a entregar el Espíritu. Después nuestra alma va a la presencia de Dios, y cuando vino el Señor Jesucristo, entonces en ese momento nuestras almas regresan a nuestros cuerpos, aunque sean del polvo, porque aquí lo dice, que ya lo habíamos leído, que aunque estuvieran dormidos en el polvo, ¿se acuerdan? Que no recuerdo en qué parte lo vimos, pero que decía que, pues en Daniel 12, ¿verdad? Que decía que éramos polvo. Entonces ese Espíritu viene a vivificarnos, y ese Espíritu que nos vivifica otra vez, primero el alma regresa al cuerpo, ¿no? Se vuelve a formar el cuerpo.
el alma se queda en el cuerpo y viene el espíritu y nos da vida. Cobramos vida y entonces somos llevados ante la presencia del Señor Jesucristo, que viene con sus huestes celestiales en el momento del arrebato, en el momento de su venida, y en ese momento nos encontramos con Él y somos transformados a un cuerpo incorruptible. Esa parte, ya le hemos explicado de diferentes maneras, varias veces, y pues yo espero que ya esto nos esté reafirmando. Entonces, dice que si el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, ese mismo espíritu, el Señor se encargará de también que nos levante de los muertos, ¿no? Entonces, en esa parte estábamos, y entonces decía más adelante, ¿no?, que no éramos deudores a la carne, porque ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Si es que morimos a las obras de la carne, ¿no? Y entonces dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que era lo que comentábamos. Nosotros fuimos creados para convertirnos en hijos de Dios, pasar por este proceso de carne, por este proceso de arrepentimiento de pecados, para ser llamados coherederos con Cristo y ser hijos de Dios, ser llamados directamente hijos o convertidos directamente en hijos de Dios. Entonces decía, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estemos en el temor de que no vayamos a resucitar o del temor de la muerte, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual somos llamados hijos de Dios. Y en ese espíritu, con esa confianza de que somos hijos de Dios, le podemos decir, Abba Padre, ¿no? O Papito, o Padre, ¿no? Que es muy importante. Entonces, dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es muy simple, ¿no? O sea, el Espíritu, lo hemos estado viendo, nos va ministrando. Decíamos ahorita que el Espíritu nos forma en el alma, a través de la obediencia en la carne. El Espíritu formándonos a través de la obediencia en la carne, conforme somos obedientes, conforme somos entendidos, conforme tenemos una relación, nos va formando de tal manera que nuestra alma se vuelve algo que va a estar en la presencia de Dios porque somos obedientes, porque somos entendidos, porque ya no estamos conforme a la carne. Nuestra alma ya no está siendo formada conforme a la carne, sino está siendo formada conforme al Espíritu. Entonces, y lo veíamos, ¿no? Si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos va a levantar nosotros también de los muertos en su venida. Decíamos que algunos se van a ser resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua, pero obviamente los que se levantan para castigo y vergüenza perpetua, pues son los que están condenados por no haber aceptado a Cristo como su Salvador. Ok, decíamos también la parábola del sembrador, pueden aceptar por diferentes circunstancias, pero pueden estar lejos de la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice que si somos hijos, pues obviamente somos herederos también, igual que con el Señor Jesucristo, ¿no? Y somos herederos de Dios, de las cosas que Dios nos va a dar, y somos coherederos con Cristo, de tal manera que aquellas cosas que tienen reservadas para el Señor Jesucristo, en parte pues nos va a tocar un poquito de eso mismo. Dice, pero eso sí es que padecemos juntamente con Cristo, para que así juntamente con Él podamos ser glorificados, en esta coherencia que tenemos con Él, así, con ese poquito que somos de obedientes, porque siempre estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto, que es lo que decíamos. El ser perfectos, el ser obedientes, implica desde no enojarte, no perder el control, ser empático con la gente, tener amor por las gentes y demás. Eso es todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Déjenme pongo los lentes porque no me alcanzo a ver si estoy en la pantalla. Sí, sí estoy.
Entonces, dice que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tenemos por cierto que las aflicciones que ahorita sufrimos no son comparables con la gloria que venidera, que se va a manifestar en nosotros. Ese cuerpo glorioso, toda esa bendición, toda esa fuerza. Hablábamos al principio en una de las clases pasadas de que a veces no alcanzamos a ver la magnitud de lo que somos delante de Dios. Somos formados casi como dioses. No sé si en la actualidad podamos ejercer algo de eso, pero sí a futuro seguramente, porque vamos a ser coherederos con Cristo y también vamos a tener parte de esa gloria. Y aquí en parte de lo que habla es que también se va a manifestar esa gloria en ese cuerpo inmortal y demás. Se va a manifestar gran parte de la gloria de Dios con los hechos, ¿no? De que se manifiesten en nosotros. El anhelo ardiente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es precisamente aguardar esta manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, todo el universo, todo va a ser conmovido, la tierra, los mares, todo va a ser conmovido cuando sea la venida del Señor Jesucristo. Todo fue sujeto, dice el 20, a vanidad, y no por voluntad de Dios, o no por la voluntad de, más bien por la voluntad de Dios, pero no porque la voluntad haya sido de la tierra o de demás de estar sujeto, sino por causa de que la sujetó en esperanza, para que una vez que nosotros recibamos esa esperanza, en la venida del Señor Jesucristo, pues todo sea liberado junto con la creación del hombre, toda la creación en general sea liberada, porque también la creación misma, dice en el 21, será liberada de la esclavitud, de corrupción, ¿no? La corrupción en la tierra y demás, dice, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, dentro de toda esta creación, todo va a ser liberado y pues cada quien en su diferente gloria van a recibir pues lo que Dios tiene preparado, ¿no? Para toda su creación. Y dice, porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces, la naturaleza en general está esperando, y nosotros también estamos esperando porque sabemos que tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo, una vez que ya estamos en este entendido. Y entonces tenemos esas primicias, que en otra parte de la Biblia habla de que son las arras del Espíritu Santo, ese pequeño ejemplo de lo que podemos ser estando en la presencia de Dios, estando ya en la magnificencia de Dios. Y entonces es lo que podemos entender. Hablábamos de la sanidad, hablábamos del espíritu de profecía, del hablar en lenguas y ese tipo de cosas. Y todo eso son primicias, son pequeñas muestras de lo que el Espíritu tiene para nosotros. Y dice, nosotros también estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, esperando la redención, la conversión de nuestro cuerpo a ese cuerpo inmortal que tenemos en la promesa del Señor Jesucristo. Dice, porque por la misma esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo somos salvos. Y dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En alguna ocasión hablamos de que los ángeles no tienen esta esperanza. Los ángeles no alcanzan a comprender la fe, porque ellos están en la presencia de Dios. Y aquellos que nosotros estamos por fe, teniendo esta esperanza de ser renovados o de la redención, esa esperanza los ángeles no lo alcanzan a entender. Nosotros tenemos esa esperanza de esa redención porque nos sabemos salvos en la sangre del Señor Jesucristo. Y eso es a lo que se está refiriendo. Dice, entonces, no es esperanza, dice, por lo que alguno ve, pues entonces ya no tienes para qué esperarlo, ya lo estás viendo, ya lo presenciaste. Dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia y lo aguardamos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, que era lo que yo les decía. A veces tenemos que pedir por más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento, pero sin que exceda el llegar a reconocer el momento del Señor Jesucristo en su momento. Porque les decía yo que pues algunos de los que esperaban las profecías, según las profecías que viniera el profeta Elías antes del Señor Jesucristo, pues estaban dudosos de que Cristo fuese el Mesías por lo mismo, porque no habían visto a Elías, ¿no? Y dice, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo se va a encargar de pedir las cosas para que las podamos recibir conforme a la intención que tenemos en nuestro corazón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu pues intercede por nosotros. ¿Tienen alguna duda de esto que estamos viendo? No. Ok. Entonces el Espíritu nos va a estar ministrando, nos va a estar guiando, y el Espíritu es el que se va a encargar de también hacernos reconocer, como yo les decía, aquellos pequeños defectos que tenemos, como no preocuparnos por nuestros semejantes, como no interceder por otras personas, no tratar de ser condescendientes o empáticos o cosas por el estilo. Decíamos que ese era el pecado que había tenido el rico al ser indiferente ante la necesidad de Lázaro. Entonces, y por eso fue condenado. Entonces, ante ese tipo de cosas, si no tenemos cuidado, pues podemos ser condenados si no nos dejamos guiar por el Espíritu. Y hay que pedirle al Espíritu que pues le pida a Dios que nos ayude a entender toda la magnitud de todo lo que tenemos que hacer para poder ser salvos, para poder ser dignos. Bueno, dignos nunca vamos a poder ser, pero sí ser, tratar de corresponder a la misericordia de Dios, ¿no? En amor y en obediencia. Vamos a seguirle. Romanos 8:28. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, amén. Esta parte reafirma en gran parte lo que habíamos visto anteriormente. Y sobre todo algo que quiero enseñarles es que dice que aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a la voluntad de Dios son llamados, conforme a su propósito son llamados.
Tenemos un propósito en Dios, pero también es el propósito que Dios tenía para nosotros y fuimos llamados. Y por eso fuimos, dice, porque a los que antes conoció también a estos predestinó, que era lo que veníamos viendo desde el principio, de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y entonces somos predestinados para que fuésemos hechos, y es la parte que yo quiero que me entiendan, conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y vamos a ser coherederos con Cristo. Y vamos a ser llamados hijos de Dios. Entonces, yo sé que no vamos a ser iguales a Dios, y menos iguales a Cristo, perdón, no vamos a ser iguales a Cristo, pero mucho menos iguales a Dios. Pero sí nos está llamando a ser coherederos con Cristo y ser parte de esto que ellos tienen, disfrutar de esto que es el Espíritu Santo. Entonces, hablábamos anteriormente de que todos somos creación, pero no a todos los llama hijos. Y entonces nosotros estamos llamados para pasar de eso que éramos en esta alma, tener un espíritu de vida, pasar por el pecado, pruebas y demás, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y con este sacrificio volvernos coherederos con Cristo para pasar a un nivel superior, porque ese es indiscutible. Siendo de lo que fuéramos, vamos a llegar a ser coherederos con Cristo y vamos a ser transformados a la imagen de su Hijo. Y yo les decía, de verdad que se nos sale de proporción, porque Cristo fue el que creó el universo que conocemos. Jesucristo es el que creó al hombre y que Jesucristo es el que creó el mundo y demás. Cuando el Señor dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, está hablando con el verbo y el verbo era Dios. Y en otros versículos dice que Cristo es el que creó las cosas que Dios le había dicho. Entonces, empaparnos de la Biblia nos permite llegar a tener diferentes conceptos de las cosas. Y la verdad es que el hecho de que diga la Biblia de que podemos llegar a ser, por muy poquito que seamos como las primicias del Espíritu Santo, que lleguemos a ser a la imagen del Señor Jesucristo, la verdad es que está hablando de algo muy fuerte. Está hablando de algo muy fuerte. Para que seamos así primogénitos, para que el Señor Jesucristo sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hasta ahí la vamos a dejar. La siguiente clase seguimos ya explicando todo esto para que veamos la magnitud de lo que está hablando la Biblia. Ya lo hemos dicho desde hace 2 o 3 clases, estoy tratando de que a través de la misma Biblia nosotros vayamos profundizando en este concepto de lo que Dios tiene preparado para nosotros y lo complejo que es llegar a ser de la estatura del varón perfecto, y lo complejo que es llegar a entender cómo las pequeñas cosas nos pueden perder. El mucho conocimiento nos puede perder. El ser demasiado legalistas nos puede perder. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé a través de su Espíritu el discernimiento, la comprensión de la palabra, para que lleguemos a actuar conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Ok? Bien. Sí, bueno chicos, nos estamos viendo la próxima clase.